Cuba Información. Roberto Domínguez Lima es especialista en información y sistemas de dirección. Eres cubano, resides ahora en Canarias. Bueno, y en Canarias tampoco te has parado quieto dentro de tu trabajo. Cuéntanos un poco, dentro de esas redes de información que has creado y que podemos ver hoy en día en Internet, no sé, por ejemplo, Martianos o cualquier otro proyecto de esos en los que tú te has embarcado y que tiene detrás ahí un trabajo bien interesante. Cuéntanos. Hace tiempo ya que comenzamos a desarrollar un sistema que se llama Hermes, que lo comenzamos a desarrollar hace ya como 15 años. Fue un proyecto que elaboramos con vistas a romper el bloqueo de información científica, técnica y tecnológica, y aquello lo empezamos a desarrollar junto con varios compañeros, entre ellos algunos del Instituto de Información Científica y Técnica del SITMA, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. El sistema empezó a funcionar en Cuba, trabajaba recolectando información científica y utilizando determinados robots que existen en Internet, pues logramos comunicar los servicios mail, los servicios de correo con la www, y de esta forma podíamos acceder en forma diferida, es decir, por correo electrónico, a Internet, aunque no se tuviera Internet. Después yo me jubilé, fui para Canarias, y en Canarias, donde existen mayores posibilidades desde el punto de vista tecnológico, todo el mundo conoce el criminal bloqueo que mantiene los Estados Unidos sobre Cuba, que la obliga a un acceso vía satelital, no le da acceso al cable, y lógicamente el ancho de banda aquí no permitía acceder a todos estos servicios que una vez en Canarias pudimos desarrollar. Entonces pudimos incorporarle al sistema una serie de servicios que son los que actualmente tiene el sistema de redes, y Hermes se convirtió, primero, el boletín aquel que se hacía de información científica, técnica y tecnológica, llegó a convertirse en un instrumento de información que hoy lo reciben miles de periodistas, especialistas en información y comunicación, y personas que se desempeñan en el marco de la toma de decisiones en más de 29 países. Hay varios miles, no se puede explicar, o sea, no se puede saber exactamente el número, debido a que hay muchos usuarios que reenvían. O sea, son centros que reciben ese boletín y a su vez lo reenvían. Y este servicio, este Hermes, pues con este desarrollo que tuvimos, con acceso a las nuevas tecnologías, pues incorporó varios canales de televisión, incorporó la posibilidad de audio, y realmente ya es un boletín que es un multimedia y que se recibe por esos usuarios diariamente, con una actualización bastante pronunciada. Es decir, el volumen de información que da es sumamente grande. Hay acceso a las principales agencias de información en el mundo y los distintos medios de información. Sí es bueno aclarar que tiene una visión desde la izquierda, lo cual quiere decir que independientemente que están las grandes agencias como la BBC o la Deutsche Welle, el mayor % de información procede de fuentes de las que le llaman alternativas, y nosotros en lugar de prensa alternativa preferimos llamarle prensa independiente, porque es la verdadera independiente.
y no la que nos quieren vender como que son los famosos independientes. Eso no, la verdadera prensa independiente es esa. A mí no me gusta mucho el término ese de alternativo porque a veces suena como a cosa de segunda y realmente la que se acerca más a la información con un carácter más real es precisamente la información independiente, de los medios independientes. Quitarle ese sesgo de igual de réplica, ¿no? Que parece que estás esperando a que las grandes empresas digan algo para contestar. Exactamente. Eso, en el mundo actual, nos quieren vender un mundo virtual por el mundo real. Y entonces en eso juegan un papel fundamental esas grandes empresas, grandes de tamaño, esas grandes empresas de la incomunicación que realmente conforman lo que se conoce como el mainstream, ¿no? La corriente principal de la información, y son los que predominan. Y eso se advierte fácilmente. Sin embargo, la información que no aparece en ese mainstream, pues prácticamente no existe. Y entonces, ellos manejan muy inteligentemente dos conceptos que parece importante que se vaya abundando en los mismos. El blanco y el ruido informativo. Ellos manejan formidablemente esa combinación que caracteriza la información de estos grandes medios. Los blancos informativos, que quiere decir, hay una información y no la ponen, no aparece. O el ruido informativo, que es la información que existe y ellos la distorsionan, o lo que se conoce como manipulación de la información. Caso que podemos ver prácticamente, pues bueno, los logros, por ejemplo, de Cuba, los logros de Cuba por lo general están en la categoría de blanco informativo, de eso no se habla. Sin embargo, cualquier cuestión, por pequeña que sea, tratan inmediatamente de ponerla en el mainstream, pero además distorsionada. Distorsiona la realidad de lo que sucede, la realidad política, social, económica del país. Y eso es válido para Venezuela, eso es válido para todo el que no está acorde con el pensamiento único que se quiere implantar. Y ese mecanismo es muy sencillo. Eso sale de los grandes tanques pensantes, va a la agencia de información y esa agencia de información lo replican en todo el sistema de información que tienen montado. Dicen, miles de periódicos, sí, pero de hecho, ¿de dónde se nutren? De 3 o 4 agencias. Y estas 3 o 4 agencias, ¿de dónde sacan esas brillantes ideas? De los tanques pensantes. Es decir, que eso realmente es así. Dentro de toda esta red de Hermes, que comenzó con Hermes y que después se ha ido también concretando en otros proyectos dirigidos a, digamos, ya más concretados sobre todo en el contenido y también en esa pelea, ¿no? por contar un poco la realidad, como puede ser, por ejemplo, Martianos, o nos has comentado Iguanabo TV, también estás incursionando en el vídeo. Cuéntanos un poco estas redes concretas, quién participa de ellas y qué tipo de información se da. Pues las redes sociales que hemos ido desarrollando como parte del sistema de información, comunicación Hermes, efectivamente empezó por Martianos. Eso, a partir de las nuevas tecnologías y las posibilidades novedosas que éstas nos brindaban, pues comenzamos a incluirle determinados aspectos, como era el vídeo, como era los ficheros en audio y las fotos. Entonces, ¿qué fue lo que tratamos de hacer? Pues aprovechar cada una de esas tecnologías. En el caso de la televisión, creamos 7 canales de televisión y de alguna manera las incrustamos dentro de lo que es el servicio Hermes. Esos canales de televisión funcionan 5 de ellos en un telecentro que se organizó en el periódico Canarias Semanal. Se estableció uno en coordinación con los compañeros de Cuba Información, es decir, estamos nosotros repitiendo o publicando los vídeos que ellos ponen tanto en su sitio como en YouTube, y Progreso Semanal, que es otra publicación donde logramos establecer un mecanismo de cooperación.
Todavía es incipiente, nosotros tenemos todavía que perfeccionar ese servicio, pero indudablemente que da unas posibilidades tremendas. Para almacenar la información que corre en estos canales, sí creamos Ariguanabo TV en YouTube, aunque no es el único lugar donde ubicamos nuestra información. Ajá. También tenemos Vimeo, también tenemos TV, también tenemos Blick, también tenemos algunos otros, donde las facilidades son incluso mayores. Todos sabemos algunas limitaciones que tiene YouTube, sobre todo en el tamaño, en la dimensión de los vídeos, pero indudablemente que tanto YouTube o el resto donde almacenamos los vídeos, como por ejemplo Picasa, donde almacenamos álbumes para poder exponer trabajos que se llevan a cabo en otros lugares, o precisamente las propias redes que brindan la posibilidad del almacenamiento en MP3 de volúmenes grandes, de ficheros bastante grandes, incluso programas enteros. Pues lógicamente esto ha incrementado el uso y es decir, el empleo y la participación, claro. Porque realmente estas redes lo que brindan más que nada es una participación a las personas. Se deja el famoso mensaje, aquello de el envío del mensaje y receptor del mensaje, para convertirse en una interactividad. Es decir, el actuante, el actor, interviene, participa directamente en la conformación de las noticias. Pues es igual el cambio fundamental, ¿no? Cambio fundamental, y también es un cambio fundamental el hecho de tener ese boletín que cambia radicalmente. Es decir, en lugar de esperar a que venga el usuario a tu sitio, ya él previamente se ha puesto de acuerdo, está solicitando que la información le llegue a su buzón de correo, y por consiguiente nosotros lo que hacemos es que le facilitamos en su propio buzón la información esta, que de todas maneras, aunque sea rápida la comunicación, aunque el ancho de banda sea muy grande, etcétera, siempre hay una pérdida de tiempo considerable en las búsquedas, en el acceso. Ese es el mayor problema, ¿no? Ahora con Internet, igual es en el momento que hay más información disponible, y es por eso mismo más complicado, ¿no? Llegar un poco... Nosotros ya se lo ponemos en función de que ya hizo la selección, se suscribió. Nosotros le hacemos llegar este boletín de información diariamente. Además, mantenemos una actualización en el periódico Canarias Semanal al momento, en una sección que así mismo se llama y que se actualiza 4 veces al día. Oye, Roberto, como he dicho al principio, eres cubano residente en Canarias. También en Canarias estás, o has participado dentro de la asociación, bueno, una de las asociaciones, porque Guanacán. Creo que hay más de una, igual por esa relación que dicen que hay especial, ¿no? entre Cuba y las Canarias, ¿no? Sí, sí. No sé cómo tú has vivido como cubano esa... Pues, bueno, en primer lugar hay que aclarar que mi familia es descendiente sí, son canarios. Mis antepasados eran canarios, por la vía materna y por la vía paterna. Cuando yo llegué a Canarias yo no lo sabía. Yo sabía que mi familia por la vía materna era canaria. Y entonces estuve escribiendo, hice un libro que escribí allí, se llama Nuestros Abuelos Canarios, y ese libro lo traje a Cuba. Cuando mi tía, por parte de padre, lo lee, me dice, pero tú hablaste de una parte de la familia, de la otra no. Entonces, incursioné en toda la otra parte, hice una serie de investigaciones, y precisamente, efectivamente, como bien dice, hay una relación biunívoca entre Cuba y Canarias, y en el pueblo donde yo soy hay una asociación de canarios, una asociación de ya descendientes de canarios, como es lógico, ya no quedan naturales, quedan sus hijos, nietos y bisnietos. Y resulta que a través de esa asociación yo me entero de que 2 hermanas de mi abuelo, por parte de padre, habían regresado a Canarias y tenían una familia en este momento numerosísima en Tenerife, a pesar de que yo vivo en Las Palmas de Gran Canaria. Y allí, pues bueno, hice contacto con ellos, efectivamente,
Y pude llegar hasta, incluso hasta el primer ascendente mío que llegó llegó a Cuba, que fue a Pinar del Río a cultivar tabaco. Una actividad de las principales que desarrollaban los comunes, ¿no? Sí, muy común. Y bueno, ya después tuve que hacer más libros, y entonces escribí una trilogía que se llama Nuestros Abuelos Canarios, que es parte de mi producción literaria en Canarias. Yo he escrito 5 libros ahí. El último, muy interesante, sobre la historia de un revolucionario canario, vivo todavía, que es el único, quedan 2, él y otro más, supervivientes de los campos de concentración en Canarias. El libro se llama El isleño Valencia, Memorias y Reflexiones. Y es una historia muy triste de lo que se quiere olvidar. Sí, bueno, esa es otra pelea que hay ahora mismo. La historia que se quiere olvidar, y cuenta todas sus vivencias desde que cayó preso. Era un niño, estuvo condenado a fusilamiento, no lo mataron porque era menor de edad, pero así mismo lo mandaron para los campos de concentración. Estuvo en varios campos de concentración, en la Isleta y después en Gando. Y él cuenta su historia ahí. Una relación además que también sería recíproca, ¿no? Quiero decir, también habrían venido aquí a Cuba muchas personas huyendo de la guerra. Ya. Hay un hecho interesante, que en la presentación del libro, él se para y dice: ha tenido que venir un cubano a escribir mi historia aquí. Claro. Y se viró para los amigos y le dijo: ¿este lo mandó Fidel Castro aquí?